Dios está en este lugar y está en este lugar porque quiere hacer algo mayor de lo que usted ha recibido de parte de Él. ¿Cuántos podrían decir amén? ¿Cuántos están agradecidos con Dios por poder estar en su casa en este día? ¿Cuántos? Levanten la mano los que están agradecidos con Dios porque podemos estar en su casa. ¿Usted sabe cuánta gente quisiese estar y no está por alguna razón? No pueden estar. Y nosotros tenemos la bendición de poder estar en ella, ¿sí? Ahora, cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros venimos a adorar a Dios, ¿cierto? Venimos a aprender de Dios y venimos a pedirle por nuestras necesidades. Yo creo que ese es el ejercicio que definitivamente todos los creyentes hacemos cuando venimos a la iglesia. Yo también sé que muchos creyentes llegan a la iglesia porque es domingo, pero diga usted a sí mismo, ese no es mi caso. ¿Cuántos vienen a la iglesia porque es domingo? Dígale a la persona que tiene a su lado, puede que sea tu caso, pero el mío no es. Yo vengo a la iglesia porque Cristo Jesús me ha citado para estar en ella, ¿sí? Y cuando Dios lo cita a uno es porque algo quiere hacer a favor de la vida de uno, ¿verdad? En este día, pues mire que vamos a estar meditando en un tema bien interesante. Es el ABC del Evangelio y dice que el final de los tiempos está llegando. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el final de los tiempos está llegando? ¿Sí? Y digo que es el ABC del Evangelio porque en días pasados hablábamos de ese ABC y hablábamos de la oración, ¿ya? Y luego hablamos del bautismo, creo que fue la semana pasada, ¿ya? Y hablamos de eso, ¿por qué razón? Porque es que la iglesia en general necesita saber que el que no ora no se comunica con Dios y entonces no puede tener respuesta de parte de Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? O sea, no tiene una comunicación con el Señor. A veces la comunicación es mucho de aquí para allá y nada de allá para acá, porque a veces oramos, pero no leemos la Biblia. Entonces no le damos la oportunidad a Dios que nos responda, que nos diga lo que Él quiere decirnos a través de su palabra. En otros casos sucede que pues no, aunque venimos a la iglesia del Señor, no nos hemos puesto la vestimenta de Cristo como consecuencia de que no nos hemos bautizado y entonces estamos en la iglesia entre las multitudes, entre los que llegan porque es domingo o entre los que llegan porque me gusta cómo cantan o entre los que llegan porque me gusta cómo enseñan, pero nunca hacemos el paso de confirmar nuestra fe en el Señor Jesucristo a través del bautismo. Y entonces, aunque llegamos a la iglesia, no somos miembros de la iglesia. Aunque llegamos a la iglesia, no estamos entre las personas que somos miembros del cuerpo de Cristo por no estar bautizados. Dado el caso de que a través del bautismo nosotros aceptamos todo lo que la Biblia dice acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, en esta semana tenemos los bautismos y los vamos a estar esperando este miércoles a los que no están bautizados. Los que están bautizados pues van a venir y vamos a hacer porras, ¿sí? Nos vamos a alegrar con los que se van a bautizar. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea que es interesante eso, o sea, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esas doctrinas básicas. Ese es el ABC del Evangelio. Hoy el Señor nos ha puesto a hablar de que el final de los tiempos o de los últimos tiempos está llegando, ¿sí? Y antes de hablar de ello, yo quisiera compartirles algo a manera de introducción. Yo soy, no voy a hablar tanto de mí, sino de lo que me gusta, ¿sí? Y entre las cosas que me gustan, después de venir a la iglesia, después de buscar a Dios, después de darle gusto a mi esposa, después de todo eso, ¿sí? Entonces a mí me gusta mucho el fútbol. O sea, a mí el fútbol me gusta, o sea, y yo no tengo ningún problema en escucharme un partido de fútbol a las 12 de la noche, no tengo problema, yo me lo escucho, ¿sí? Y ayer pues se me venía a la mente eso y me sirve como introducción para hoy por lo siguiente,
¿sí? Cualquier día, que se me repitió ayer, yo llego y me siento a escuchar un partido, ¿ya? Y lo estoy escuchando, la persona que está al lado no sabe que yo estoy escuchando un partido que a mí me gusta, que a mí me interesa, pero sí sabe que yo me emociono cuando hay goles o me deprimo cuando veo que el equipo no funciona, ¿sí? Y resulta de que estoy escuchando el partido y todo está corriendo en calma, todo está corriendo bien, le hacen gol a mi equipo y no importa, ¿sí? Le hicieron un gol, no importa. Hizo goles mi equipo y no importa. ¿Por qué? Porque todo está corriendo bien, ¿sí? Y yo en ese momento estoy viendo que la persona que tengo a mi lado está diciendo, oiga, apague ese radio que usted está dormido, usted no está escuchando, ¿sí? Usted no está escuchando, ¿por qué no apaga el radio? Pero resulta de que era que yo el partido ya me lo había visto. O sea, yo ya sabía cómo iba a terminar el partido. O sea, lo que estaba pasando en ese momento no me importaba porque yo sabía que mi equipo del alma iba a ganar, ¿ya? Entonces no me interesaba y mi esposa, apague ese radio que usted no está escuchando. ¿Por qué? Porque que gol del uno, que gol del otro y yo tranquilo, ¿sí? Y ella sabe que cuando yo estoy escuchando un partido en vivo, pues de todas maneras uno se motiva, ¿ve? Ahora les digo esto para decirles lo siguiente: cuando yo tengo ese tema, el final de los últimos tiempos está llegando, pues mire que a mí ni me importa porque yo ya sé cómo va a terminar el asunto. Sí, o sea, a mí la Biblia ya me mostró para dónde voy si sigo como estoy hoy. Pero obviamente que cuando yo veo ese aviso, entonces yo tengo que pensar y me gustaría que usted piense de la misma manera, ¿sí? Es cierto que el final de los tiempos está llegando, pero como creemos en Cristo Jesús, pues que llegue hoy, que llegue mañana o pasado mañana, no importa, porque sabemos que el final de los tiempos llega y nosotros vamos para el cielo. Pues no todos, pero vamos para el cielo, ¿sí? No importa cómo termine ni cuándo termine la cosa, el punto es que cuando termine, diga conmigo, yo voy para el cielo. Claro, toca estar seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi mirada fija y mis sentidos despiertos de que el final de los tiempos va a llegar o está llegando, entonces yo tengo que estar muy seguro de cómo estoy viviendo mi vida para el momento en que en realidad llegue ese final de los tiempos para mí o para toda la iglesia. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy viviendo de acuerdo a como dicen las Sagradas Escrituras, deben vivir los que están viviendo para salvación, pues que llegue ya. No importa, vamos para el cielo. Pero si no es de esa manera, entonces que el Señor espere un poquito. ¿Cuántos estarían aquí en este momento pidiéndole a Dios que se espere un poquito? ¿O a cuánto no les importa que llegue ya? Se los digo por la siguiente razón. Mire que yo leyendo en las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo capítulo 24, verso 14, lo leo desde la Nueva Versión Internacional, dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Vuelvo y se los leo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, si uno se pone y lee el texto completo hasta abajo y quizás un poco más arriba, entonces uno encuentra lo siguiente, ¿sí? Que el Señor Jesucristo dejó, aparte de esta palabra, que dejó un mensaje predicho, ¿sí? Algo que dijo antes y dijo después de esta palabra, es que antes de la venida del Señor, antes de la culminación de estos últimos tiempos, iban a suceder algunas cosas que nos iban o nos deberían servir de base para entender que efectivamente los últimos tiempos habían llegado, ¿ya? Y cuando usted hoy, así no vamos a irnos no nos vamos a meter en una teología profunda, pero cuando usted hoy de una manera
tranquila, liviana, usted llega y mira todo el panorama, entonces usted encuentra que todo lo que el Señor dejó como señales y todo lo que está en la Biblia como señales antes de la venida de Él nuevamente a recoger su iglesia, antes de que esto acá se ponga patas arriba como se va a poner, entonces uno encuentra que mucho de eso realmente está sucediendo. ¿Sí? Ahora, uno le habla a una persona escéptica, no, que los temblores, pues eso y los temblores siempre suceden, los terremotos, los tsunamis, las plagas, las situaciones difíciles de la humanidad, todo eso sucede todos los días y estamos de acuerdo. Por eso se dice que estamos llegando a los últimos tiempos, porque todo eso que dijo Jesús está sucediendo. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted prende el televisor, usted prende su radio, usted abre su tableta, su teléfono, o lo que sea para leer noticias, y todas las noticias apuntan para eso, ¿sí? Apuntan de que definitivamente lo que dicen las Sagradas Escrituras con relación a las señales que sucederán antes de que llegue ese día difícil, terrible, como dice la palabra, entonces encontramos que todo eso está sucediendo. Ahora, ¿es notorio o no que aunque eso está sucediendo, la gente vive tan tranquila como que no estuviera pasando nada? Como que fuera mentiras lo que dice la Biblia, o que lo que dice la Biblia lo dice por coincidencias, o por coincidencias están sucediendo. Mucha gente está viviendo de esa forma, pero yo quisiera que usted hoy llevara en su corazón que todo lo que dice la Biblia, como lo dice, se va a cumplir. ¿Sí? Porque se está cumpliendo hasta aquí, no hay razón para que no se cumpla el resto, que es lo más poquito que falta. ¿Sí? Es cierto, sí, los temblores, los terremotos, el hambre, las pestes, la destrucción entre la gente, todo eso está sucediendo, eso es verdad. Pero Cristo Jesús dijo que cuando llegaban esos tiempos en donde tocaba estar alerta, tocaba mirar algunas cosas que eran muy importantes tenerlas en cuenta. Y una de esas cosas que tocaba tener en cuenta era que la cantidad de gente que iba a haber en el mundo era inmanejable, era difícil de controlar, porque se había subido la cantidad de gente a números en donde no había gobierno que pudiera controlar eso. ¿Ya? Y la pregunta sería, ¿usted escucha noticias? ¿Usted ha escuchado decir por ahí que necesitan salir de un poco de gente porque esta tierra ya no aguanta para con tantos, o ya no le puede dar comida a tanta gente, o ya no le puede dar comodidades, y entonces que para vivir maluco un mundo de gente, pues lo mejor es eliminar una gran cantidad para que los que queden vivan? Bueno, ¿cuántos han oído eso por ahí? Y usted sabía que eso es señal de los últimos tiempos. Y usted sabía que eso lo están diciendo 4 o 5 personajes que son muy relevantes en el mundo porque tienen mucha plata, mucha influencia, y lo están diciendo. Y eso suena como un chiste, pero quiero decirle, no es raro que estén trabajando en procura de eso. No es raro que se esté trabajando en procura de esas cosas. Entonces, para nosotros como iglesia esto nos debe dar alguna clase de miedo. Dígale al hermano que tiene usted a su lado, no, si nosotros conocemos la verdad, si a nosotros nos protege el Señor, si de nosotros tiene cuidado el Señor, si el Señor pelea nuestras batallas, no tenemos por qué tener miedo, pero tampoco nos puede agarrar dormidos eso, tampoco nos puede agarrar como que eso es mentiras, como que eso no está sucediendo, como que eso no va a suceder. La cantidad de gente que tiene el mundo y los pocos que lo manejan, de alguna manera son señal de esos últimos tiempos, y entonces eso está no por encima, no más relevante que los temblores, que los terremotos, que los tsunamis, que las plagas y que todas esas cosas que vemos suceder, pero esta es una señal evidente de que efectivamente esos últimos tiempos están caminando ya, y que nosotros nos está tocando verlo. Somos la última generación en esta tierra, según las Sagradas Escrituras. La generación de Cristo Jesús es la última generación. Nosotros somos los engendrados por el Espíritu de Dios para ser hijos del Padre, mediante la fe de creer en Cristo Jesús para salvación. ¿Estamos o no?
O sea, nosotros hacemos parte de esa última generación aquí en la tierra. O sea, nosotros somos las personas que tenemos la bendición o el susto de ver cómo se va a terminar esto o cómo se está terminando esto. ¿Sí? Usted lo escoge, usted escoge eso como un gran susto o como una gran bendición. ¿Ve? Ahora, otra cosa que uno encuentra en la Biblia que también es muy relevante, la encuentra en el libro de Daniel. En el libro de Daniel dice que en estos últimos tiempos la ciencia se iba a aumentar. ¿Sí? Ahora la pregunta sería, ¿será que eso se está cumpliendo? ¿Será que se está cumpliendo eso? En estos días veía yo un programa que me llamó la atención verlo. Y el programa dice que estamos de manera inevitable metidos en el mundo de una cosa que no sé qué es, pero se les voy a decir, usted de pronto sabe más que yo de eso. Estamos metidos en el mundo de la nanotecnología, ¿sí? O sea, la tecnología a través de las cosas que no se ven, ¿ya? Y entonces, en días pasados, estábamos por ahí en una reunión y un señor llegó y se puso unas gafas y le había dicho a mi esposa que no iba a hablar de eso porque quería sorprender a uno de mis hijos con un regalo. Y entonces el hombre se puso unas gafas y empezó a grabar todo lo que estaba pasando por allá y a verlo por el teléfono, ¿sí? Y después uno dice, wow, pero eso ya eso ya es mucho. O sea, para mí es mucho. Para usted que pues es tecnólogo no es nada, pero para mí eso es mucho. Eso es un avance, pero bárbaro, ¿ya? Y bueno, el punto es que el hombre se pone esas gafas y le digo que me dejó a mí impresionado, ¿ya? Y es una bobada, porque es que ahora todo se acepta. O sea, ahora todo se ve como que pues eso no es nada raro, ¿ya? Eso no es raro y realmente no es raro. Esto puede parecer una bobada para muchos, pero para mí fue algo muy grande. O sea, para mí eso fue que me dejó descrestado, como decimos en Colombia. Me dejó sin palabras, ¿ve? Pero póngale cuidado a esta, que esa me llama mucho la atención, porque el Señor dijo que la maldad de los hombres en los últimos tiempos, antes de llegar al final de los últimos tiempos, se iba a multiplicar de una manera sobrenatural. Y que por la maldad o por la multiplicación de la maldad en los hombres, el Señor decidió acabar con el mundo en su primera etapa, la primera vez a través de un diluvio. ¿Cuántos han leído eso por ahí en el libro de Génesis? Y el Señor dijo, ya en la época de la gracia, cuando se está introduciendo la salvación por fe y por fe en Él, Él dice, esto va a ser exactamente como en los tiempos de Noé, así igualitico, ¿sí? La gente va a estar corriendo de un lado para otro, la gente va a estar con ciertos desesperos, con ciertas preocupaciones, y por lo último que se van a preocupar va a ser, ¿por qué? Por la salvación de su alma. Dice la Escritura que Noé duró un poco de años predicando, diciéndole a la gente, venga, hagamos el arca para que nos metamos, porque el que se mete en ella se va a salvar. ¿Y cuántos hicieron el trabajo del arca? Él y su familia, porque nadie creyó. Para la gente sonaba en esa época, sonaba como muy Mickey Mouse, como muy fantasioso, que hacer una cosa tan grande para meterse en ahí porque iba a llover, porque nunca había llovido. Y entonces, como nunca había llovido, decían, entonces, ¿cómo va a llover como para que el agua levante eso? Este man está loco. Y de loco lo tildaron, y como loco lo tildaron, como loco lo dejaron. Pero más sin embargo, el día que llegó la hora de la verdad, dice las Sagradas Escrituras que efectivamente el arca estaba hecha, estaba completamente terminada, y el Señor guió a todas las bestias del campo, una pareja por cada especie, y los metió allá, ¿sí? Pero más sin embargo la gente no entró, sino Noé y su familia.
Fueron los únicos que se resguardaron de ese acontecimiento, porque la gente no creía, y entonces uno se para hoy y dice, bueno, pues razón tendrían, ¿no? Si nunca había llovido, ¿en qué cabeza podría caber de que iba a llover lo suficiente como para que el mundo se convirtiese en un mar y tuviese el agua suficiente para acabar con todo absolutamente? Y no solamente eso, sino con levantar el arca para que los que estaban ahí metidos se salvasen. O sea, eso para la gente era imposible creerlo, por una razón específica, porque el espíritu de incredulidad estaba manejando el mundo en ese momento, ¿sí? Y entonces todo el mundo estaba en sus reuniones, en sus fiestas, en sus agasajos, y metidos por allí definitivamente no se podía ver lo que Dios estaba mandando a decir, no como amenaza, sino como prevención. Ahora se parecen los tiempos ahora. En estos días estamos nosotros con mi esposa en una reunión y me ha pasado 2 veces, y no es que yo iba metido por ahí de reunión en reunión y buscando tentaciones para vencer ni nada de eso, sino que a veces toca atender a ciertas invitaciones. Entonces fui a una de ellas y me llamó mucho la atención porque estuvimos en la actividad religiosa. Y quiero decirle que la actividad religiosa duró 25 minutos. Y está bien que haya durado 25 minutos, no importa, no es muy poquito tiempo ni es mucho. Lo que me llama la atención es que en 25 minutos no se oyó decir ni siquiera una vez el nombre de Jesús. Ni siquiera una vez. Yo no podría decir ni siquiera que se oró para concluir con el evento, pero sí, hubieron palabras que para nosotros serían de oración, y en esa oración de Dios no se habló ni siquiera una palabra. En la disertación del mensaje se escogió un texto bíblico, pero ni por equivocación se dijo "en la Biblia dice", sino que todo así como muy, no sé ni cuál palabra usar, pero una forma que a mí me dejó aterrado. O sea, yo jamás había visto eso. Cuando el ministro subió pues a lo que podría decir yo el altar, la tarima, y se colocó el atuendo sacerdotal y empezó la ceremonia y no dice nada de Dios, yo dije, no, esto está raro, porque pues esta pobre gente va a quedar pensando que se casó por la iglesia y le presentó su matrimonio al Señor, pero más sin embargo el ministro no presentó el matrimonio al Señor. Para mí eso fue aterrador. Las cosas siguieron corriendo. Entiendo que estoy en medio de un círculo de un mundo de personas creyentes de una manera u otra, sin ir a ni siquiera pensar que el ecumenismo para mí es una forma de vida, pero allí hay un poco de gente que pareciese ser creyente, gente que yo conozco, y de pronto entonces empiezo yo a mirar a los alrededores y de creyentes poco, casi nada. Entonces eso me aterró muchísimo. Y cuando yo veo eso, personas que van a una iglesia, personas que se congregan, personas que tratan de buscar de Dios, pero que viven tan lejos de Dios. Y yo voy a la Biblia y yo encuentro en la Biblia que esa es la actitud, que ese es el carácter del hombre de los últimos tiempos. Entonces yo digo, definitivamente esto sí está listo para acabarse en cualquier momento. No sé si usted me entienda esa. Me parece una señal muy tremenda porque no lo he visto en una parte. Ya llevo 2 partes muy seguidas en que he visto eso. Los cristianos, por decirlo de alguna manera, motivando su felicidad para luego exponerla, pero motivándola previamente a través del alcohol,
Y entonces uno dice, pues definitivamente la cosa así como que se va a acabar. Porque después uno los ve en la iglesia o en las iglesias el día domingo levantando las manos y glorificando a Dios después del día anterior o días anteriores o tiempos anteriores, después de haber estado sentado en mesas de escarnecedores. No sé si usted me entienda esa. Yo creo que en este tiempo estamos justamente ahí, y estamos justamente en donde el sacerdocio del Señor tiene de una manera radical que hacerle frente a esta realidad, porque esta es la realidad que se está viviendo en medio de la sociedad donde nosotros estamos viviendo. Los veo así como medio aterrados. Pero yo quiero decirle, y se lo voy a decir porque pues me lo preguntaron, ¿no? Pastor, ¿y es que usted no toma cerveza? Ni una. Y yo les dije, no, es que yo no necesito tomar cerveza. ¿Para qué? O sea, ¿para qué toma uno cerveza? ¿O para qué toma uno alcohol, aguardiente, whisky, lo que se llame? Es más, estuvimos en una reunión por allí también, y entonces ahí pues cada cual pedía lo que quería, y pues estábamos ahí porque estábamos en un tiempo de vacaciones familiares, y cuando nosotros decíamos, denos un, no recuerdo cómo se llama eso, un mojito sin alcohol. Sin alcohol. Y es que ustedes ninguno toman. Habíamos como 15 o 16 personas de la familia y no tomamos. Pero de verdad no toman. No, es que no tomamos. ¿Y por qué no toman? Es que no necesitamos tomar. Porque la gente toma para ponerse alegre o para decirle la verdad a otro. Pero nosotros no necesitamos eso. ¿Sí? ¿Habrá alguien más sincero que un borracho? No, a la persona que conoce cuando está borracha. ¿Ve? O sea, nosotros no necesitamos eso. Pero allá no importaba porque nosotros sabíamos que ya estábamos rodeados de gente de afuera. Pero cuando hablamos de reuniones selectas y uno ve gente que uno le entregó tiempo ministerial, que uno los tuvo como hijos del ministerio, y los ven eso, pues no, entonces ya la cosa no está bien. Entonces ahora sí la Biblia está hablando de los últimos tiempos. Ahora sí la Biblia está diciendo de los últimos tiempos, y se los digo así de una manera clara. ¿Por qué? Porque usted puede estar entre los que dice o piensa, bueno, entonces que tomar es pecado o tomar alcohol es pecado. Y yo le podría decir, bueno, yo no sé si sea pecado o no, pero a mí la Biblia me dice que al cielo no entran ni los borrachos, entre otros. Entonces ya eso quiere decir mucho, porque ¿quién se podría emborrachar con el último trago sin tomarse el primero? Porque a mí me gustaría probar a ver a qué sabe, pero no me quiero emborrachar. ¿Quién se emborracha con el último trago sin tomarse el primero? A ver, ¿cuántos han sido aquí campeones en tomar alcohol? ¿Ninguno ha tomado alcohol nunca? Allá hay un hermano, hay una hermana. ¿Alguien más ha tomado alcohol? Allá hay otra. Bueno, allá levantaron 3 manos. ¿Y alguno de ustedes me podría decir cómo se hace para uno emborracharse sin tomarse el primero? Está difícil, ¿verdad? Pero sin embargo la Biblia dice que ni los borrachos van a entrar al reino de los cielos. Y eso ahí enumera una serie de personajes que no van a entrar al cielo. Ahora, ¿cuánto nos gustaría entrar al cielo? Pues lo mejor es no emborracharse. ¿No le parece a usted? Lo mejor es no, ya usted lo sabe, lo mejor es no, pero no nos paremos ahí. Nosotros, de lo que les estoy hablando, yo lo vi, no me lo contaron. Estamos en un restaurante en México y estamos ahí. Y entonces de pronto llegan 2 niñas, 12, 13 años de edad más o menos.
Y así como que llegan, y pues está bien que llegaron, pero llegan y se dan un pico en la boca. Usted sabe lo que es un pico, ¿no? Un beso en la boca. Como un par de enamorados, niño y niña. Y pues cuando uno ve eso, uno dice, wow, pero aquí qué. Más me impacta a mí del asunto, que estas niñas llegaron solas a una mesa que estaba reservada para 4 personas. Y entonces cuando llegaron sus papás, que eran gente ya como más o menos madura, llegaron y se sentaron ahí y las niñas siguieron cogidas de la mano y dándose sus picos y los papás ahí. Y uno dice, bueno, ¿y entonces? Sí, porque si lo hacen al escondido, pues ni modo. Pero ya al lado de los padres la cosa tiene que decir otra cosa. No sé si usted me entienda eso. O sea, ya eso deja otro mensaje. Cuando esos mensajes están tan dados, tan repetitivos, entonces yo digo, el final de los últimos tiempos está llegando y está llegando a mis ojos. Yo lo estoy viendo porque es que eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dicen, muestre a ver, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Usted cree eso? O sea, ¿usted está viendo eso en esta época? Tiempos muy complicados, tiempos en que no sabe uno cómo interpretar las cosas, tiempos en los que a los gobiernos del mundo, incluyendo el nuestro, les ha placido decir que los que están bien están mal, y que los que están mal, pues hay que respetarlos porque ellos están bien. Y entonces uno encuentra que aquí dice que la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Y dice la palabra, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y dice luego, con esa gente ni te metas, con esas personas ni te juntes. Ahora me llama la atención como dice que esta es la conducta, este es el carácter, esta va a ser la forma de ser de las personas de los últimos tiempos. Ahora la pregunta para aquí, para cada uno de nosotros sería, ¿usted está viendo que eso está pasando mucho alrededor suyo? ¿Que eso se está viendo mucho en el comportamiento de la gente? Rompamos el silencio y digamos, amén, digámoslo en español, así es. ¿Para cuántos así es? ¿Para cuántos? Bueno, hagámoslo en el lenguaje actual, que ya pues ya ni hablar se necesita. ¿Cuántos pueden decir? Sí, porque pues es que ya el dedo pulgar hacia arriba ya cambió los amenes y ya cambió el así es y ya cambió el estoy de acuerdo y ya cambió el está bien y entonces ya uno dice así, dice todas esas cosas juntas. Entonces, esto que dice la Biblia, ¿usted lo ve cumplirse hoy? ¿Sí o no? Ahora, la otra pregunta sería para los que no, entonces, ¿cuántos les gustaría que no hablemos de esta cosa así? Y entonces usted pone el dedo para abajo, que para abajo es no me gusta. ¿A cuántos ponen para abajo el dedo? ¿Ninguno? Entonces todos están diciendo definitivamente el hombre de los últimos tiempos está manifestado, o sea, ese carácter está manifestado. Entonces miremos ahora la otra clase, la otra parte de la película. La Biblia dice
que esto será evidente en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos de los que habló el Señor Jesucristo, que Él habló de todas las catástrofes naturales, y todas han pasado y están pasando y siguen pasando, y parece que vinieron al mundo para quedarse y seguir pasando hasta que llegue el momento en que la iglesia del Señor sea quitada de esta tierra, y quién sabe qué pase de ahí para adelante, pero por lo menos nosotros vamos o estamos siendo testigos de que eso definitivamente está pasando. Cuando nosotros miramos esto, hay algo que me llama mucho la atención, que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 22, y dice de la siguiente manera, en el verso 26: sus sacerdotes, o sea, los sacerdotes del pueblo de Dios en aquella época, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿Usted sabía que en ese punto estamos? Estamos justamente ahí, estamos en el punto en donde el sacerdocio, así como pasaba en esa época, está pasando ahorita. Y entonces muchos del sacerdocio en ejercicio, no hablemos de los que no están en ejercicio, vamos a hablar de los que están en ejercicio, y muchos de los sacerdocios que están en ejercicio, no pareciera que les esté importando que la gente se esté condenando en sus propias iglesias o establecimientos. Y yo quiero decir con esto lo siguiente: nosotros no podemos caer ahí. Nosotros tenemos que estar entre el sacerdocio que está siendo preparado por Dios, número uno, para salvarse, pero número dos, para ayudar en la salvación de todos los que más podamos. Si usted me entiende eso, diga amén, porque algo está claro: es la responsabilidad que Dios, a través de Cristo Jesús y con la intervención del Espíritu Santo, le ha dado a todos los sacerdotes que Cristo Jesús vino a constituir y que son parte de su iglesia. O sea, todos los que estamos acá, sepámoslo o no, según la Biblia somos sacerdotes constituidos, hechos, armados, dignificados por el Señor Jesucristo para ser sacerdotes del Padre aquí en la tierra. Nosotros no podemos dejar o permitir que esas cosas que están sucediendo afuera del evangelio, que están sucediendo en el mundo que nosotros habitamos, vayan a contaminar nuestra casa. Y si llegase a haber esa clase de contaminación, nos quedemos como que eso es normal, nos quedemos como que eso no importa, nos quedemos como que eso está pasando en todas partes. No, eso sí está pasando en muchas partes, pero diga conmigo: en mi casa no, porque yo y mi casa le servimos al Dios de los cielos, le servimos al Dios todopoderoso, y como consecuencia el enemigo no podrá entrar a nuestra casa e invadirla a través de cosas que son propias de él. No podrá, y no podrá, porque allí hay un papá, hay una mamá, hay unos hijos que dependen del Dios todopoderoso, y si no son todos, por lo menos está usted para tomar el control espiritual de todos los que son de su casa. Suena como maluco, ¿no? Pero por ahí dicen que maluco también es bueno. Mire, cuando uno mira esto y escucha que dentro de poquito, sí, no tengo la fecha precisa, pero es dentro de poquito, va a haber una reunión ecuménica para honrar al Dios de Abraham. Y digo ecuménica por la siguiente razón: porque la persona que lo dice es una persona de muchísima relevancia en el mundo religioso. Y esta persona dice que todos los seres humanos tenemos necesidad de Dios, y eso es verdad. Y que todos los seres humanos estamos buscando al mismo Dios, y eso es verdad. Pero que todos los seres humanos nos tengamos que unir en una sola fe para buscar a Dios, pues eso para mí es ecumenismo. Y el ecumenismo es otra de las señales
de los últimos o del final de los últimos tiempos. Y entonces dicen que en esta reunión van a estar reunidos, ¿quiénes? Los musulmanes. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Quiénes? Los cristianos. Las tres religiones que mueven el mundo entero, según esta persona. Y que como son las tres religiones que buscan al mismo Dios, que hacen lo mismo para llegar a Dios, entonces van a estar metidos en el mismo lugar, en el mismo santuario. Y los santuarios, según están las noticias, ya los están haciendo y los van a empezar a inaugurar. Ahora la pregunta sería, ¿será que Dios está de acuerdo con eso? Porque quiero decirle, eso suena como bonito y suena como parejo, pero más sin embargo, cuando uno va a la Biblia dice que el Dios nuestro es un Dios celoso y que es un Dios que no comparte su gloria con nadie, y que para llegar a Él, al Padre, solamente hay un camino y hay una forma, y es la fe puesta en el Señor Jesucristo. O sea, no hay otra forma. Cristo Jesús es el conducto, y cuando se sale uno de ese conducto o de ese camino, entonces dejó de agradar a Dios y corre el peligro de condenarse. Mire que este personaje tiene unas palabras impresionantes que cuando uno las escucha dice: wow, yo me devuelvo para atrás. Pero cuando uno va a la Biblia, bueno, y me devuelvo para atrás ni siquiera está bien dicho. Yo vuelvo al pasado. En esta semana pasada el Señor nos daba una palabra en Santo Domingo de la urgencia que tiene la iglesia de volver al original, de volver a lo que nos enseñó el Señor Jesucristo a través de sus apóstoles, a través de las personas que Él preparó, a volver ahí. Porque la iglesia se nos ha llenado de palabras de motivación, y el poder de los cielos ha ido menguando dentro de la iglesia. Las palabras de motivación son buenas, pero de vez en cuando. Pero cuando el lenguaje de la iglesia se vuelve motivacional en mayor porcentaje, la gente pierde el contacto con las disciplinas bíblicas, que son las que nos mantienen con vida en esta tierra. Se pierde el contacto con la oración, se pierde el contacto con el ayuno, se pierde el contacto con la lectura de la palabra de Dios, con la meditación en ella, se pierde el contacto con todo lo que realmente importa. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que estar claros: el que pierde ese contacto, llega el momento en que deja de ver a Dios, se hace lejos de Dios, se aparta de Dios, inclusive puede terminar en el mundo que un día lo había soltado, y puede terminar allá haciendo exactamente las cosas o conviniendo con la gente que tiene en su casa, haciendo esas cosas que antes de ir al mundo nosotros reprochábamos. Tenemos que estar claros, tenemos que pedirle al Dios Todopoderoso porque nos ayude a vivir la vida en la santidad, que nos ayuda a ver y hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, porque Dios lo está reclamando. O sea, Dios nos está pidiendo, nos está aconsejando, dicho de mejor manera a través de su palabra, nos está aconsejando que tengamos nuestros ojos puestos en la realidad del Evangelio. Porque cuando nosotros como creyentes en Jesucristo nos dejamos persuadir por la palabra y entendemos que Cristo Jesús viene a recoger una iglesia santa, una iglesia en santidad, una iglesia que viva en acuerdo a lo que dice su palabra, entonces nosotros vamos a estar muy preocupados por todos los días ser mejores. Las Sagradas Escrituras dicen que sin santidad nadie verá a Dios. Y la pregunta sería: ¿ser santo es fácil? No, no es fácil. La otra pregunta que sale de ahí sería: ¿ser santo se puede?
Sí, sí se puede. Y la pregunta del millón, ¿y cómo se hace eso tan bueno? La respuesta está en la Biblia. Cuando nosotros permitimos que Dios sea parte de nuestra vida a través del Espíritu de Dios, nosotros vamos a poder hacer la diferencia en el momento en que es necesario hacer la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que pertenece a Dios y lo que pertenece al mundo de las tinieblas. Y pueden ser cosas sencillas. Miren, usted puede pensar que, no ustedes, porque qué va, ustedes me conocen, pero muchos pueden pensar que el pastor es muy aburrido, por ejemplo. Pero en algunas de las reuniones que he ido, porque he tenido que ir, y ahora le digo por qué he tenido que ir, empiezan en lo santo. O sea, se empieza con una palabra, se empieza con una bendición, se empieza con una aprobación de parte de Dios para lo que allí se está haciendo. Regularmente son matrimonios y de pronto en la medida en que ya se suelta el púlpito y se sueltan las cosas, o se suelta el lugar desde donde se está impartiendo, entonces empieza a entrar las cosas que pertenecen a lo profano. Y eso que empieza a entrar, entonces empieza a producir cosas que uno sabe que uno no las debe de hacer. Y lo que es peor o más difícil de evitar, que uno no las debe de escuchar. 2 veces, si recuerdo, quizás 3 veces, me ha tocado decirle a mi esposa: nos vamos de aquí. Y nos hemos ido del lugar inmediatamente, porque Dios nos ha dado ojos y entendimiento para entender hasta dónde nosotros podemos estar en un lugar en donde se esté cambiando el momento de adoración y beneplácito por las cosas que no pertenecen a la santidad, por las cosas que no pertenecen a lo que Dios tiene establecido en su palabra. Y nos ha tocado al menos 3 veces. Eso puede sonar a fanatismo, pero yo quiero decirle, yo soy de esos fanáticos que juegan en el equipo, y por esa razón yo no comulgo o no comparto ese tipo de cosas. Inmediatamente estoy afuera del asunto, ¿sí? Y de pronto puedo parecer maleducado, lo que sea, pero más sin embargo eso es lo que hago. Ahora, no se lo digo para que usted lo haga, se lo digo para que usted lo tenga en cuenta, porque yo estoy seguro que como a mí me ha pasado, seguramente a usted también le ha pasado o le está pasando. Dios en su palabra nos dice que hay unas personas a las cuales Él escucha para, a través de escuchar a esas personas, librar de las situaciones adversas que le vienen al mundo. Y esas personas están etiquetadas de una manera bien clara en el libro de Malaquías, en el capítulo número 3, que yo se lo voy a leer desde acá, en donde las Sagradas Escrituras dicen que los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. ¿Cuántos de los que vemos acá somos temerosos del Señor? ¿Cuántos? Levante la mano, muestre. A ver, voy a hacer la pregunta de una mejor manera para yo quedar convencido que todos. ¿Cuántos de los que estamos acá no somos temerosos del Señor? Me toca preguntar, me toca usar la psicología inversa para poderme dar cuenta que son todos, casi todos, ¿sí? Aquí dice:
Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. ¿Cuántos saben de los que estamos acá? Porque nosotros en este momento estamos hablando, de pronto no estamos recíprocamente hablando y contestando, pero en la medida en que usted dice amén, usted está diciendo así es, el pastor tiene razón. Entonces creo que estamos conversando de un problema que tiene el mundo y que hace parte del final de los tiempos, y que el mundo que tiene ese problema de pronto tiene absorbida gente que es de nosotros, gente que es de la familia, gente que es de la iglesia, gente que hace parte del cuerpo de Cristo, y que nosotros necesitamos pedirle al Dios de los cielos por esas personas. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque no queremos que el día que Dios venga a levantar su iglesia, nosotros nos vayamos mirando que se nos quedó un hijo, mirando que se nos quedó una hija, mirando que se nos quedó un pariente, mirando que se nos quedó alguien que veíamos en la iglesia. No queremos. ¿A quién le podría gustar eso? Yo diría que a ninguno. O sea, yo contesto por usted. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve, y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Ahora, esta palabra a mí me sirve para decir lo siguiente. Hay momentos en que la ceguera espiritual nos visita a todos, y entonces todas las cosas las dejamos como que sí están mal, pero yo no puedo hacer nada para que eso cambie, porque eso es lo que se está viendo en todas partes. Pero más sin embargo, si usted se lleva este consejo, yo sé que le va a ir muy bien, pero muy bien. Si usted está viendo en su casa, con los suyos, con sus parientes, con sus amigos, que están haciendo cosas propias del comportamiento del hombre de los últimos tiempos que leímos ahí en Timoteo, entonces usted hoy se va a llevar en su corazón la necesidad de hablar con Dios de esas cosas, de esas personas, de eso que ellas están haciendo, que usted sabe que lo están haciendo, porque usted sabe que el muchacho, que la muchacha, que la persona por la cual usted va a hablar con el Señor no está viviendo para ser salva, porque en su actitud exactamente está el comportamiento del hombre de los últimos tiempos. Entonces usted se va a ir hoy haciéndose responsable delante de Dios, creyendo que lo que dice la Biblia es verdad, porque la palabra de Dios dice que el sacerdote que conoce las leyes de Dios es responsable de leer la ley de Dios allá con los suyos. Lo dice la palabra de Dios allá en el libro de Esdras capítulo 10 verso 4, cuando le dijeron al sacerdote Esdras: usted es el único que sabe cómo manejar este asunto, levántese porque es tu responsabilidad. Es la responsabilidad de nosotros como iglesia, que conocemos esto, que logramos identificar entre lo que es bueno y es malo. Es la responsabilidad de nosotros ayudarle a la gente que no está en el espíritu de reconocer eso. ¿Cuántos me lo entienden? Hablemos con Dios, porque Dios nos va a poner atención. ¿A cuántos de ustedes se les está perdiendo la familia? Se les está perdiendo lo que ustedes más aman y por lo que han trabajado y trabajan. No se vale dejar esto en las circunstancias del momento, cuando conocemos a un Dios tan grande y tan poderoso. No se vale dejar a nuestros hijos, a nuestra familia, ahogada en el mundo, en medio de las situaciones que produce el mundo, y dejarlos ahí como que todo está bien, o como que yo sí sé que está mal, pero con mi actitud digo
que se salve el que pueda. Eso no se vale. Yo creo que lo que decía el profeta Isaías, el profeta Daniel, justamente para estos últimos tiempos, después de hablar que él veía cómo una gran multitud de gente se levantaba del polvo de la tierra, así que de la misma manera que él veía eso, también veía otro poco de gente que se santificaba, que se purificaba, que se ponía vestidos de honra y de bendición. Y yo creo que él estaba viendo la iglesia. Yo creo que él estaba viendo, o más bien Dios a través del Espíritu Santo le estaba mostrando a cada uno de nosotros y a cada uno de los que hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Porque él veía cómo en esos últimos tiempos la gente se preocupaba por lavar sus ropas, que dicho de manera literal, como lo dicen las Sagradas Escrituras, dicen: muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. A cambio de eso dice que los malvados, o sea, los que no quieren esa pureza, ellos seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán, o lo entenderemos todo. El mundo en el que estamos viviendo nos está mostrando, el mismo mundo en el que nosotros vivimos, con todo lo que está pasando en él, nos está mostrando que definitivamente nos estamos precipitando a ese tiempo en donde el final de los últimos tiempos ya está. Me gustaría mucho darles una mejor noticia, pero la mejor noticia que les puedo dar es de que el tiempo del fin definitivamente está llegando. Y no es para que usted vaya a empezar a hacer lo que de pronto hicieron en otros siglos, empezar a mirar a ver cómo se va deshaciendo de los que tiene y de sus responsabilidades. No, no es para eso. Es para que tome la responsabilidad por usted mismo de todos los días ser mejor creyente, y tome la siguiente responsabilidad de ayudarle a todos los que tenga a la mano, a todos los que tenga a su lado, o a todos los cuales usted sea responsable, para que lo que usted sabe ellos lo sepan también, para que lo que ellos están viviendo en este momento y que usted sabe que no les está ayudando para salvación, entonces lo suelten. Y de esa manera, entonces, cuando llegue el momento de la salida de este mundo, porque ese momento viene y es motivo de otro mensaje seguramente, cuando llegue ese momento, usted se vaya muy gozoso, porque va con toda su familia a celebrar las bodas del Cordero. Si usted entendió eso, diga amén, porque yo creo que para eso es que nosotros venimos a la iglesia, para que nos entrenen para ese gran momento. Cierto es que mientras que estamos en la iglesia hay palabras para ser sanados, hay palabras para ser liberados, hay palabras que abren el apetito de la prosperidad en todas las formas a la manera de Dios. Eso es cierto, la palabra de Dios tiene para todas las necesidades del pueblo, pero lo más importante que tiene la palabra de Dios, o el mensaje más importante que hay allí, es el de la salvación del alma. Ese es el mensaje más importante. Y eso lo dijo Jesús de Nazaret. ¿Qué le vale al hombre que consiga toda la plata del mundo si su alma se condena? No le vale nada. La plata es pasajera, y como lo hemos dicho en otra oportunidad, la plata, el dinero, los bienes económicos o materiales son una añadidura para los que hemos decidido servirle al Señor. ¿Por qué no levanta usted sus manos al cielo ahí en la comodidad
donde usted está sentado, le empieza a pedir al Espíritu de Dios que lo ayude a usted a seguir en el camino. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Que lo ayude a seguir en el camino que lo llevará al Padre, teniendo en cuenta que el camino que nos lleva al Padre es Jesucristo, y que Jesucristo un día dijo: yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Lo que deja dicho entre letras que la meta de Cristo Jesús con su iglesia es llevarla al Padre, y que de la única manera que la iglesia llega al Padre es a través del Señor Jesucristo, que es el camino, y que de la única manera que la iglesia anda en ese camino, que es Jesucristo, es a través de la verdad de su palabra revelada en su Espíritu. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y que la única iglesia que llegará al Padre será la que sea hallada viva, o sea, la que esté viva espiritualmente, la que esté viviendo lo que dice la Escritura, como lo dice la Escritura, y que para vivir de esa manera es imposible vivir si el Espíritu Santo no está participando de manera real en el corazón de nosotros, creando en nosotros esa santidad que sucede como consecuencia de ser libres del pecado y habitación del Espíritu de Dios, produciendo cada uno de sus frutos, que sin la autoría del Espíritu Santo no hay forma de ser salvos, porque Él es el que nos convence de pecado y nos convence de la justicia del Señor. Él es el que nos ayuda en esa realidad. Él es el que nos ayuda a poner los puntos sobre las íes. Él es el que nos ayuda de manera clara a vivir una vida de acuerdo a como la Escritura dice, cuando dice: no se preocupe cuando esté en medio de ellos, cuando tenga que hablar a ellos, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se encargará de cada momento de su vida, y usted va a tener la oportunidad, va a tener la revelación del Espíritu de Dios en su corazón, en su mente, para saber qué sigue y cómo y de qué manera sigue. Levante usted sus manos al cielo y dígale: Señor, yo te pido de manera muy especial en esta mañana que tu Espíritu Santo halle mi vida como su casa, para entonces esa palabra de que yo soy templo vivo de tu Santo Espíritu sea verdad para mi vida, porque si tu Santo Espíritu está en mí, yo voy a recibir la revelación. Podrán haber luchas espirituales, pero las voy a ganar, porque tú no has perdido una, porque esa lucha no la voy a enfrentar yo, porque tu palabra dice que esto no es con armas humanas, esto no es con esfuerzo humano, sino con el poder del Espíritu Santo. Dígale: Señor, yo te lo pido en este día, derrama tu santa gloria y dame ojos para ver, y dame corazón entendido, oh Dios de los cielos, para colocar cada cosa en su lugar y poder entenderlo yo, para ayudárselo a entender a los míos, que lo que está pasando en el mundo no es más que el cumplimiento de tu santa palabra, y que el cumplimiento de tu santa palabra terminará con gente en el cielo y con gente en el infierno, y que cuando yo logre explicar esa verdad, la gente entienda que el sitio mío y de mi familia es el cielo, es al lado del Dios Todopoderoso,
Es en el lugar que Cristo Jesús se fue adelante a preparar para todos sus creyentes. Es allá, en ese sitio, que hay preparada habitación para toda la iglesia del Señor. Que yo lo pueda entender y diga que yo lo pueda explicar. Lleve en su corazón orar de manera muy especial por la salvación del mundo, porque el Señor les abra la mente, les abra los ojos, les abra el entendimiento. Que el Señor los logre hacer ver lo que usted ve, como usted lo ve, porque todos estamos viendo lo mismo, pero no todos lo estamos interpretando de la misma manera. Y quiero decirle algo más antes de terminar. El que ve las cosas como nosotros las vemos, para él nosotros somos fanáticos. Pero para la Biblia somos los entendidos de Jehová. Somos las personas que llevamos el manto de Dios. Somos las personas del conocimiento de la palabra. Y somos las personas a las cuales mucha gente va a correr, porque solamente van a pensar que tocando el manto van a alcanzar lo que ellos anhelan, pero que por las situaciones que sean han terminado afuera de esos anhelos. Dígale: Señor, te doy gracias. Dígale: Señor, muchas gracias por la bendición de este día. Muchas gracias por la información que me has dado, pero te doy aún mucho más gracias por el entendimiento que me has dado de esto y la correlación bíblica de que esto no está sucediendo por suceder, sino que esto está encaminado al cumplimiento de tu palabra, al cumplimiento de lo que tú dices en tu palabra, y por eso yo te doy muchas gracias. Amén.